inferior y superior. Esa es mi pregunta, señor secretario. Gracias, José Vicente. Gracias. Don Osvaldo, intentaré ser breve porque creo que se nos acaba ya el tiempo. Gracias. Sobre el porcentaje de la educación privada y pública, don Osvaldo, mire, la Constitución no habla de ningún porcentaje. Habla de que la educación pública, por supuesto, se hará cargo de la educación, en principio, por supuesto, de la educación obligatoria. Es una responsabilidad del Estado, aunque puede haber concurrencia de los privados. Yo aquí seguiría algún principio que aprendí hace muchos años, que decía algo así como, a ver si a ustedes les suena: tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea estrictamente necesario. Es cierto. Ahora, la verdad es que lo que sucede con muchos servicios públicos sucede con el sistema educativo, que en principio es muy difícil pensar que la sociedad misma pueda por sí sola cubrir el espacio impresionante que requiere el sistema educativo en el sistema social. Por ejemplo, si el sistema educativo dependiera totalmente de los privados, me temo que muchas zonas rurales no tendrían escuelas, porque el 40% de las escuelas de educación básica son multigrado, señor Osvaldo. Es decir, es una sola escuela, es una escuela con un solo salón, en donde conviven niños, eventualmente, por ejemplo, de tercero, cuarto y quinto de primaria, y todos están ahí, y es un salón pequeñito, igual hay 15 alumnos, y vienen esos 15 alumnos de rancherías y de pueblos de distintas distancias. Es imposible pensar que algún privado se interesara en realizar una inversión para llegar ahí. En fin, es el típico dilema de la inversión pública o privada en ámbitos en donde difícilmente puede haber tasas de retorno en la inversión, y por lo tanto el Estado tiene que asumir ese compromiso. Es obvio, es natural que haya acción pública en el sistema educativo. Ahora, independientemente de eso, y de algún modo también contesto a lo que don José Vicente preguntaba respecto de las instituciones privadas, nosotros vemos con gran simpatía que más y más instituciones privadas se sumen al esfuerzo educativo nacional, en tanto que se sometan a las exigencias de calidad que ponen la SEP, y me temo muchos estados de la Federación, a propósito de la centralización, no ponen. Y el otro día estuvimos viendo estadísticas de la cantidad de REVOEs, de reconocimientos de validez oficial, que nosotros le damos a los programas de estudio de las instancias estatales privadas. Pero también puedes pedirle a la institución, a la autoridad educativa estatal, que te certifique tu REVOE, ¿no? Que te dé tu constancia de validez oficial de estudios. Entonces hay constancias federales y locales. Las federales, en el ámbito de educación superior, por ejemplo, nosotros estamos cercanamente viendo las escuelas a ver cómo van. La verdad es que durante muchos años fue muy corrupto el sistema de inspectores, hay que decirlo. Estamos tratando de incorporar mecanismos para que eso no suceda, pero en todo caso imponemos sanciones, hacemos verificaciones e imponemos sanciones, y esas sanciones se están multiplicando en los últimos 4 años extraordinariamente, porque estamos haciendo una revisión sistemática. ¿Saben cuántas sanciones ha impuesto en los últimos 4 años las entidades federativas porque no están cumpliendo con los estándares de calidad de las instituciones de educación privada en los estados? Amigos, cero sanciones, no hay revisión. Los estados de la federación típicamente le dan un certificado de validez oficial a una institución privada y se acabó. Ya, haz tu negocio, muévete bien, haz tu chamba, bien, mal, quién sabe cómo lo estás haciendo. No hay verificación de las condiciones de calidad del servicio educativo en materia de instituciones privadas. Es una cuestión preocupante, y estamos trabajando precisamente con los estados, a partir de una reunión que tuvimos la semana pasada, para iniciar ya un movimiento de verificación y eventualmente de sanción a quienes en el sector privado no están haciendo bien su trabajo. ¿Qué le quiero decir? Que hay chile, dulce y manteca, pues, para usar el lenguaje coloquial,
en el sistema de educación privada. Hay excelentes instituciones de educación privada y hay instituciones de educación privada que son de vergüenza, que son realmente pues patéticas por el daño que le hacen a quienes se suman al mismo. En la federación estamos haciendo nuestro trabajo, metemos que los estados de la federación debieran también contribuir a esto. Bueno, las últimas tres preguntas a Felipe Pérez, a Carlos Reyo y a Marco Carlos. Buenas tardes. Como mencionó nuestro presidente y está en el plan estratégico, la educación es importantísima en Coparmex. En Coparmex Tampico, sur de Tamaulipas, quisimos aterrizar el modelo y nos unimos al esfuerzo que lidera el ingeniero Madero Bracho de apoyar a las escuelas con recursos privados. Ha habido una respuesta muy interesante de apoyo a 12, 14 escuelas de una zona muy marginada en un municipio de Contrastes. Yo aquí hago una pausa para invitar a todos los compañeros de centros empresariales para conocer más de la fundación que preside el ingeniero Madero Bracho y poderlo aplicar en nuestras zonas. Pero la pregunta al secretario es, sentimos, ha habido recursos privados, ha habido algo de recursos municipales, pero nos ha faltado el apoyo, el interés directo de la Secretaría de Educación Pública. ¿Con quién de la Secretaría a su cargo podríamos hermanar esfuerzos para estos programas en microrregiones del país donde participa el sector privado? Nuevamente, buenas tardes. Yo quiero ponerle a usted, señor secretario, un ejemplo que es muy común para todos y lo vivimos diariamente. Salimos de este salón y tratamos de tomar un elevador y hay personas que antes de que nos dejen salir a los que vamos en el elevador quieren entrar. Salimos a la calle y normalmente las personas se atraviesan las calles a la mitad sin cuidarse inclusive del tráfico. Nos vamos a las empresas y la mayor parte de los empresarios tenemos que no solamente capacitar, sino instruir a muchos de nuestros trabajadores. Y hay muchos medios de comunicación que podrían ayudarnos realmente a establecer normas básicas de convivencia. El país cada día se aleja de ser un país civilizado y cada quien aquí hace lo que se le antoja y no hay una autoridad que se atreve a intervenir, pretextando usos y costumbres o que no tienen la capacidad económica o no tienen la capacidad inclusive de preparación las autoridades para poder intervenir. ¿Cómo podemos hacerlo? Y usted lo acaba de pedir, que la sociedad realmente colabore a elevar el nivel de civilidad, de convivencia de los ciudadanos, pero no solamente de las ciudades, sino en todo el país. Y esa, sinceramente, yo creo que es una labor que sí podemos hacer y no tenemos que estar luchando con ningún sindicato. Gracias, señor Carlos. Podría complementar su respuesta, que hablamos del civismo. Yo creo que es fundamental que volvamos a retomar las materias de civismo que todos tomamos y que eran muy formativas, complementando también, por supuesto, con la participación ciudadana. Ahí a mí me gustaría mucho saber cuál es la posición de la Secretaría en torno a volver a recuperar esas materias que eran fundamentales para la educación del pueblo de México. Señor secretario, estamos en el siglo XXI, 2010, estamos en la época de la tecnología de información. El que no está dentro del lenguaje de la computación es el analfabeta del siglo XXI. Tenemos a la mano redes sociales, internet, programas, software, la telefonía celular que usted mencionó hace unos momentos, desafortunadamente usándose en un contexto negativo. ¿Qué hay en los planes a mediano y a largo plazo en la Secretaría a su cargo para incluir dentro de la educación el asunto de la tecnología de información, que es básica, fundamental para el desarrollo
de pues, la gente que esté saliendo de los diversos grados de educación. Gracias.